Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado. Hoy siguiendo las clases de discipulado. Vamos por nuestra clase número 15 y vamos por el tema que tiene que ver con equipados, siendo equipados. Ya miramos en las clases o las dos clases anteriores siendo equipados por el Espíritu Santo y viviendo en el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca de ser equipados para servir. Y vamos siempre a hablar acerca del Espíritu Santo. Pero hoy específicamente más sobre los dones. Antes de ir a la clase, recordarte siempre que si quieres apoyo sobre las clases de discipulado, sobre material didáctico que te puedan ayudar en tu iglesia, abajo en la descripción están mis número de teléfono y redes sociales para que tú te puedas contactar conmigo y poderte a ver en cómo te podemos apoyar. Gracias, querido hermano, amigo, que has estado con nosotros todas estas semanas recibiendo estas clases de discipulado. Muy bien, hoy entonces tocará el tema de equipados para servir. ¿Ok? Siempre preguntas contestadas a través de la palabra de Dios. El tema es ser equipados para servir. Dios nos mandó a servir y Jesucristo fue ejemplo de servicio. Él siendo Dios, siendo nuestro Rey, nuestro soberano Dios, se humilló a lo sumo, dice Filipenses 2. Se humilló para demostrar ese servicio. Y aquel que quiera ser grande en el cielo, dice, tiene que servir aquí en la tierra. Palabras de Jesús. Pero para poder servir bien, tenemos que saber cómo servir. Ya hablamos en las clases anteriores que el Espíritu Santo nos equipa para poder servir. Pero ¿cómo nos equipa el Espíritu Santo? Bueno, a través de los dones de su Espíritu. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor contestando una pregunta o varias preguntas. La primera es, ¿cuáles son los dones que Dios ha puesto? ¿Cuáles son los dones que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo? Primera de Corintios 12:4, del 8 al 11, dice así. Permítanme leerles la palabra de Dios. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Este primer verso nos indica que es el Espíritu Santo, solo un Espíritu, un mismo Dios, solo Él da estos dones. No hay otro ser, solo Dios, porque solo hay un Dios y a través de su Espíritu Santo nos da estos dones. El versículo 8 dice, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Así como solamente a través del Espíritu Santo podemos recibir estos dones, ya miramos en las clases anteriores que si tú tienes a Cristo, bueno, solo si tienes a Cristo puedes recibir estos dones. Por lo tanto, así como se nos da estos dones a aquellos que hemos recibido a Cristo, es la soberanía de Dios, del Espíritu Santo, que da al que Él quiere. Los dones que acabamos de leer son los 9 dones sobrenaturales. Pero hay otros dones. Dones de ministerio, dones de servicio o de coinonía. Los dones de ministerio ya los vamos a ver más adelante. Pero otros son dones de servicio como misericordia, guía, presidir, como el que ayuda, administrador. Todos estos son dones dados por el Espíritu Santo para el servicio de la iglesia. El versículo 11 termina diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también en Cristo. Dios hace la analogía, o Pablo en este caso que escribe este libro, hace la analogía acerca del cuerpo. Y cada parte de nuestro cuerpo es útil. No creo que tú te deseches un dedo o te deseches parte de tu cuerpo, porque cada cuerpo, cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo tiene una función. Así, cada miembro de la iglesia de Jesucristo tiene una función. Y según los dones que Dios nos ha dado, así es el servicio que daremos en la iglesia. No se te olvide, cada miembro de la iglesia es importante, como el que predica, como el que evangeliza, como el que administra, como aquel que enseña. Todos son partes importantes de la iglesia de Jesucristo. Recuerda esto. ¿Dónde están los dones? Bueno, son dados a través del Espíritu Santo. ¿O cuáles son los dones? Son estos que te acabo de mencionar y los que ya te dije de ministerio y de servicio. Entonces, ya que sabemos cuáles son los dones, hay que preguntarnos o hacernos otra pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué se equipa? ¿Para qué equipa el Espíritu Santo con diversos dones? O sea, si hay tantos dones, ¿para qué? Creo que en parte ya he contestado esta pregunta, pero vámonos siempre a la palabra del Señor. Efesios 4, 11 al 13 dice: y al mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los dones de ministerio que te había mencionado antes. Y aquí habla el escritor Pablo en la carta a los Efesios acerca de estos 5 dones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero la pregunta es, ¿para qué equipa el Espíritu Santo? La respuesta la encontramos más abajo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso somos equipados. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el Espíritu Santo nos equipa y nos da dones para poder servir, dice, para el ministerio, para la edificación del ministerio que hacemos a Cristo Jesús. O sea, si no recibimos estos dones, no podemos ser eficaces o efectivos en nuestro servicio en la iglesia. Y aquí es un punto importante. Voy a hacer un paréntesis sobre esto. Hay gente que dice que es predicadora, pero no es predicadora. Hay gente que dice que es maestro, pero no es maestro. Hay gente que dice que canta, pero no canta. O sea, hay gente que dice que es músico, pero no aprende muy bien. Entonces, hay diferentes ministerios en la iglesia o diferentes dones en la iglesia para que nosotros podamos ministrar. A veces nos enamoramos de aquellos dones o ministerios en los cuales más se ve. Pero cada parte del cuerpo de Cristo es importante, como te dije anteriormente. Por lo tanto, el paréntesis que había hecho era que se coloque a la persona según su don. Si la persona es profeta, profeta. Si la persona es maestro, maestro. Si la persona es apóstol, apóstol. Si la persona es evangelista, evangelista. Si la persona es administradora, administradora. Si la persona discierne espíritus. Si la persona habla en lengua. Es según sus dones, es el servicio de la iglesia. Cerramos paréntesis. Entonces, ya que sabemos que vamos a servir según los dones que tenemos, según los dones que Dios nos ha dado, entonces es para perfeccionarnos a nosotros, los santos, para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siguiente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La intención es que poco a poco nosotros vayamos siendo perfeccionados para que lleguemos al conocimiento de Cristo, a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto según Cristo. Nuestro estándar de perfección es Cristo. Nuestra medida de perfección es Cristo. Y para eso es necesario que tengamos, o para eso es necesario que el Espíritu Santo nos equipe con sus dones. Vuelvo a repetir, queridos hermanos y hermanas, a fin de perfeccionarnos a los santos, dice, para la obra del ministerio. Ministerio significa servicio, servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Toda la iglesia. Y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos pensemos igual, que todos sintamos igual, que todos tengamos en mente una misma misión, un solo cuerpo. Tu mano derecha no se va por acá y la izquierda no se va para acá. O sea, el cerebro manda una señal y dice, caminen piernas, caminen las piernas, hagan manos esto, hagan manos esto. Pero tú no puedes separarte en todos los miembros del cuerpo, en todos los miembros de tu cuerpo. Cada uno de nosotros vamos caminando a una sola línea. No te puedes partir en varios pedazos, y un pedazo para aquí, un pedazo para allá. Por eso hace la analogía Pablo acerca del cuerpo. Cada miembro del cuerpo es importante, pero va caminando a un solo lugar. Y así tenemos que ir. La unidad de la fe al conocimiento del Hijo de Dios, o sea, conocer plenamente a Jesús. Y dice, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es nuestro estándar, como dije, de perfección. Jesucristo. ¿Ves? Qué importante es entonces recibir los dones del Espíritu Santo. Para eso somos equipados y para eso son necesarios los dones del Espíritu Santo. Vamos a la tercera pregunta. ¿Sobre qué deben ser edificados los dones en la iglesia? ¿Sobre qué deben ser edificados los dones de la iglesia? Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre qué debe ser edificado? Sobre la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles viene sobre la principal piedra de ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la edificación que nosotros tenemos no es sobre hombres, sino sobre Jesucristo. Jesucristo enseñó a los apóstoles el evangelio, la doctrina sana, que tanto muchos hoy dicen, seguimos la sana doctrina, pero en la realidad siguen doctrinas de hombre. Pero el verdadero cuerpo de Cristo sigue la doctrina, la enseñanza, el credo, la teología de Jesucristo. No doctrinas de hombres, no dogmas, sino doctrina de Jesucristo, enseñanza de Jesucristo, querido hermano, querida hermana. Sobre él debe estar edificado los dones de la iglesia. Servimos para él, para que él sea glorificado, estimado hermano, estimada hermana. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los propósitos de Dios al levantar diferentes ministerios? ¿Por qué Dios permite o hace que en la iglesia haya diferentes ministerios? Primera de Pedro 4:10 al 11 dice así. Cada uno según su don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios ha dado, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria
y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? A levantar diferentes ministerios para servir a otros y para darle la gloria a Dios. Para eso Dios ha dado tantos ministerios, para que entre nosotros nos podamos servir, ministrar. Recuerda que al principio te dije que Jesucristo es el mayor ejemplo de servidumbre, de servicio a otros. Él siendo Dios. Por lo tanto, si Dios te ha dado dones, talentos, sean dones sobrenaturales, sean dones de ministerio, sean dones de servicio, es para que ministre, para que sirvas a otros y para darle la gloria a Dios. No es para tu gloria, no es para que te gloríes de lo que Dios te ha dado, sobre el poder que Dios te ha dado. Es para la gloria, solamente para la gloria de Dios. Los dones son importantes, estimados hermanos. Es más, para poder cumplir nuestra misión, debemos de tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos equipa, nos empodera, nos llena de dones para poder hacer bien nuestra misión, que es llevar este evangelio a todo aquel que lo necesita. Por lo tanto, cuando Dios te dé estos dones o te llene de dones, es para que podamos servir a todos en la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que Dios sea glorificado a través de Jesucristo, que es el Cordero inmolado, el que murió en la cruz y nos dio ejemplo de servicio. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni, nos miraremos en la próxima clase. Recuerda, los dones que tienes es para el servicio de otros, de la iglesia de Cristo y para la gloria de Dios. Dios te bendiga.